¿Ya? Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues darle la bienvenida una vez más a una de las actividades que organiza la Cátedra Emilio García Gómez de aquí de La Madraza. Y vamos a iniciar esta tarde un nuevo ciclo que hemos denominado la alteridad en Al-Ándalus, la percepción del otro en la cultura andalusí. Un ciclo que va a girar sobre el concepto de alteridad, que es un concepto que habla de las relaciones que se establecen hacia el otro o se establecen con el otro, ¿no? Relaciones también podemos llamar actitudes o pensamientos o valores, ¿no?, que se establecen hacia el otro. Estas relaciones, que son, además siempre son complejas, pero son relaciones que tienen una gran importancia porque a partir de esas relaciones se crea la identidad. La identidad propia o la identidad individual y también la identidad del grupo, la identidad colectiva. Como afirma el filósofo Martin Buber, no se puede descubrir un yo sin pasar por un tú. Sin embargo, también hay que decir que es bastante usual que ese otro de la alteridad sea percibido como fuente de amenaza y de peligro. Y por lo tanto, la alteridad es un concepto que también está muy relacionado con el conflicto y con una visión a veces errónea, una visión estereotipada del otro. Porque generalmente la identidad, con demasiada frecuencia, se forja a partir de las diferencias con el otro, a partir de las diferencias sean reales o sean ficticias, y no a partir quizás de la complementariedad o de la cooperación del otro. Bueno, este concepto de la alteridad toma un especial significado cuando el foco de atención lo centramos en Al-Ándalus, porque la configuración social y política de Al-Ándalus se encontraba determinada por la coexistencia de grupos muy diversos, muy heterogéneos, muy complejos, con intereses a veces enfrentados, en donde confluyen lo árabe, los bereberes, los musulmanes, los cristianos y los judíos, entre otras cuestiones. Bueno, pues todos estos temas los vamos a ir tratando a lo largo de 3 conferencias, que serán 3 lunes seguidos, este lunes, el lunes siguiente y el otro. Y vamos a empezar en esta sesión, en la cual nos acompaña María Gracia López Anguita. María Gracia López Anguita es licenciada por la Universidad de Granada. Ella es granadina y se doctoró con mención europea y con premio extraordinario de tesis por la Universidad de Sevilla en el año 2014, una tesis que trataba era sobre un tratado cosmológico muy poco estudiado del maestro sufí Ibn al-Arabi de Murcia. Ella es profesora del área de estudios árabes islámicos de la Universidad de Sevilla desde el año 2005, en el cual se incorporó con una beca predoctoral. Ha sido profesora invitada en varios centros extranjeros, como la Escuela Práctica de Altos Estudios de París o la Universidad Al-Ahmed Tabatabai de Teherán. Ella centra su atención sobre todo en el pensamiento y el sufismo clásico, especialmente la figura que fue objeto de su tesis doctoral en Ibn al-Arabi y en los autores tanto árabes como persas que pertenecen a esa escuela. Actualmente forma parte del grupo de investigación de un proyecto de la Universidad de Salamanca que se titula Género y Santidad, experiencia religiosa y papel social a través de las vidas de las mujeres santas en el norte de África, Tánger, Tetuán. Y también forma parte del grupo de estudios sobre pueblos pérsicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora de una buena cantidad de artículos, de capítulos de libros, etcétera, de los cuales voy a destacar solamente la coordinación de algunas obras colectivas que ya ha realizado. Por ejemplo, ha coordinado un número monográfico sobre los ángeles y las tradiciones espirituales desde la antigüedad, un tema bastante interesante, que ha sido publicado en la revista El Azufre Rojo, revista de estudios sobre Ibn Arabi, en Murcia en el año 2020. También ha coordinado el libro Ibn Arabi y su época, que fue publicado en la Universidad de Sevilla en el año 2018 y finalmente, para no cansarles, el libro Historia del Sufismo en Al-Ándalus y el Magreb, publicado en Córdoba, la editorial de Almuzara, en el año 2009. Yo más le voy a dar la palabra a María Gracia López Anguita, que nos va a hablar sobre la alteridad religiosa en los textos sufíes de Al-Ándalus.
Muy buenas tardes. Bueno, disculpadme porque estoy un poco ronca. Espero que se me oiga bien. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, dando las gracias a Carmelo Pérez Beltrán, a la cátedra Emilio García Gómez y a la Universidad de Granada, que es, como él bien ha dicho, mi alma mater, por haberme traído de vuelta aquí, además a este lugar tan especial y tan insigne, para compartir con ustedes pues, algunas de las reflexiones que vengo haciendo desde hace años sobre los textos sufíes clásicos, especialmente los andalusíes. Carmelo ha citado a Martin Buber cuando hablaba de la alteridad. Es tan importante la relación con el otro en todos los ámbitos de la cultura, vamos, en este caso de la religiosidad. A mí me gusta citar a Emmanuel Levinas cuando hablaba en su obra Totalidad e Infinito de la alteridad absoluta, de la relación con lo totalmente otro cuando hablo de la mística. A mí me gusta pensar no solo la mística musulmana, sino todas las tradiciones místicas de las diferentes religiones como una experiencia de alteridad absoluta, puesto que presupone una salida de lo que uno es, de tu propia identidad, una abolición de la propia identidad, para entrar en relación con algo que es completamente distinto a ti y de hecho es inefable y bueno, así lo demuestra lo difícil que es luego poner por escrito, ¿no? En el caso de los autores místicos, esa experiencia por la que han pasado, ¿no? La alteridad se puede estudiar de muchas maneras distintas en la mística y la alteridad religiosa es una de ellas, ¿no? O sea, cómo aborda un autor sufí, un musulmán, las otras religiones, ¿no? Las religiones anteriores a la suya, anteriores al Islam. Yo me voy a centrar en estas charlas entre autores, Ibn Barrayán, sevillano, Ibn Arabi, murciano, y Shushtari, que era de Guadix, de un pueblo de Granada, porque creo que aportan una visión bastante, podríamos decir, transgresora, porque de las demás religiones, sobre todo de la religión cristiana, que es la que constituye su principal interlocutor, al menos en Al-Ándalus, muy distinto a lo que puedan proponer el derecho islámico, la historia o la teología o incluso los comentarios coránicos más convencionales, ¿no? El primer autor, Ibn Barrayán, es bastante desconocido aún, ¿no? De hecho, el tafsir más característico, un tafsir es un comentario coránico. Su comentario más peculiar, más especial y que lo representa mejor se editó hace relativamente poco, en el 2015, que es el Idah al-Hikmah, y está sin traducir aún, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho sobre datos biográficos de este autor para no agotar el tiempo del que dispongo, pero sí diré dos cosas. Él comenzó hasta los 40 años de edad a formarse entre las disciplinas clásicas de un teólogo musulmán, hasta alcanzar el nivel de reconocimiento que le proporcionó el apelativo del Ghazali de Al-Ándalus. Y a esa edad rompe totalmente con la religiosidad que llevaba hasta ese momento, se retira a un pueblo del Aljarafe y empieza a denominarse a sí mismo Mu'tabir o contemplador, el que contempla los signos de Dios en la creación y en el Corán. Y entonces escribe un comentario coránico, que es este, Idah al-Hikmah, en el que plantea, de manera rupturista, porque él no continúa, al menos de manera explícita, ningún comentario anterior, no sigue a ningún exegeta musulmán anterior, sino que abre, digamos, una nueva vía de interpretación del texto coránico libre, basada en la progresión espiritual y en la relación analógica entre las palabras del Corán y los elementos de la naturaleza y del universo. Ese tipo de interpretación que él denomina i'tibar ya estaba apuntada por otro autor, andalusí, Ibn Masarra, de Córdoba,
en la que hablaba sobre ese tema y decía que los elementos de la creación son peldaños que hay que interpretar, interiorizar y que hay que seguir, digamos que te van llevando de manera siempre ascendente, no siempre va de abajo a arriba, pues hacia el plano más elevado de la espiritualidad, hacia la propia presencia divina, ¿no? Entonces hay una especie de interpretación en 3 niveles, ¿no? El interior de la persona que interpreta, el texto del Corán y la naturaleza, ¿no? En Ibn Barrayán hay otra peculiaridad, que por eso quería hoy hablar de él, muy propia de él, que es la relación que mantiene con los textos cristianos, con la Biblia sobre todo. En los comentarios coránicos anteriores a él, es cierto que a veces se emplean algunas fuentes de la Hagadá judía, de la leyenda de la tradición judía, para comentar pasajes del Corán relativos a profetas judíos y a Jesús, bueno, sobre todo a profetas judíos, ¿no? Anteriores a Muhammad. Pero es verdad que en la Biblia como tal, los evangelios canónicos o los textos de los profetas del Antiguo Testamento, aparte de Torá y Salmo, no se usaban prácticamente para hacer exégesis coránica. Ibn Barrayán pone a la Torá al mismo nivel que el Corán y el Hadith, que eso es bastante atrevido. Bueno, a propósito de esto, otra pincelada biográfica que creo que no es baladí es que a Ibn Barrayán lo ejecutó el sultán almorávide en Marrakech en 1141, supuestamente por este tipo de ideas, ¿no?, que profesaba. A él y a otros 2 sufíes, al-Mayurqi e Ibn al-Arif. Por una parte, ese privilegio que le da a la Torá, pero por otra, también el privilegio que le da al Hadith. El Hadith, que es la tradición oral del Islam, está por debajo del Corán. Y él, en ocasiones, en su comentario coránico, los pone a los 3 en el mismo nivel, ¿no? Pero por otra, el hecho de que incluya, como decía, los libros de los profetas del Antiguo Testamento, además de Salmos y Evangelios, que sí están explícitamente admitidos en el Corán como libros revelados, pues lo sitúa en una clasificación bastante particular entre los exegetas musulmanes, ¿no? Una cuestión interesante que también nos apunta a cómo podía ser la relación entre el establishment religioso cristiano y el musulmán aquí en Al-Ándalus, es que él parece que se basa en la traducción mozárabe de la Biblia que se hizo aquí en Al-Ándalus y se hizo a partir de la traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo, que no está muy estudiado. Se sabe que a partir del siglo IX en Al-Ándalus estaba disponible, por ejemplo, la traducción de los Salmos que había hecho Al-Quti y otros fragmentos que se realizan con posterioridad, pero creo que esa cuestión de en qué traducción se ha basado Ibn Barrayán pues abre también una vía de investigación interesante para ver hasta qué punto la traducción mozárabe de la Biblia en Al-Ándalus era conocida por los musulmanes y empleada para contrastarla con el Corán, ¿no? Hay una idea que él expresa en su comentario, que también es un poco peliaguda, y es que él divide el contenido del Corán en 2 niveles. Dice que hay unos versos coránicos que pertenecen a un nivel más elevado del texto y otros que son inferiores en el sentido de que son más accesibles a cualquier persona, son más fáciles de entender y son la puerta de entrada a esos otros versos del Corán complejos, crípticos, para los cuales necesita una evolución espiritual y una interiorización del texto para poder comprender, y que están, nos dice él, más cerca de la tabla guardada que el resto del Corán. La tabla guardada es un concepto muy desarrollado por los sufíes, que es algo así como una versión celeste del Corán o de la revelación, la llaman la madre del Corán, la revelación matriz, inmutable, de la cual descienden todas las revelaciones históricas, ¿no?, en las diferentes religiones. Cuestiones que también
pueden poner en un lugar, un poco en un aprieto a Ibn Barrayán, pues son el hecho de que defina al Evangelio, el Injil. Por cierto, cuando él se refiere al Evangelio, siempre está hablando de Mateo. No sabemos si es que no llegó a manejar la traducción de Lucas, Marcos y Juan, las traducciones al árabe, o si no sabía que había otros 3 evangelios, porque no alude en ningún momento a ellos, siempre habla de Mateo. El hecho de que califique la Torá con las mismas calificaciones en las que, con las que el Corán se califica a sí mismo en el texto coránico, valga la redundancia, ¿no? Luz, guía, advertencia. Es como el Corán se llama a sí mismo en el texto, pero Ibn Barrayán lo aplica también a la propia Torá. Un ejemplo del empleo de fuentes judio-cristianas para interpretar un pasaje coránico puede ser el de los cuatro ángeles que llevan el trono de Dios, que este tema aparece en Ibn Masarra, en Ibn Arabi, con esas 3 imágenes de animales, águila, buey y león y ser humano, que sabemos que está inspirado en el pasaje del carro de Ezequiel, la visión del carro divino, pero que en ningún momento los autores sufíes aluden explícitamente a Ezequiel. Sin embargo, Ibn Barrayán sí que lo compara con Ezequiel 1.10, o, por ejemplo, y más interesante me resulta cuando habla del pecado original, un concepto tan genuinamente cristiano, ¿no? El pecado original y el bautismo. El bautismo él lo describe como una ceremonia de inmersión en agua sagrada para lavar los pecados, y dice, en el que la gente toca al recién bautizado emulando a los seres de la creación que, habiendo sido tocados por Dios, poseen un amor y nostalgia hacia su creador que le hacen querer volver a tocarlo a él, ¿no? Entonces aquí emplea ese i'tibar del que hablaba al principio, esa comprensión alegórica o simbólica, en este caso de un sacramento cristiano. Él hace una interpretación personal de lo que significa parte de ese ritual de tocar al recién bautizado, que es muy original. Yo no lo he encontrado en ningún otro autor sufí ni comentarista del Corán. O, por ejemplo, lo que decía del pecado original, cuando Ibn Barrayán habla del viaje escatológico que hace el profeta Muhammad, que aparece aludido en el Corán, pero muy desarrollado en el Hadith, ese viaje por los diferentes niveles del infierno y del paraíso. Él dice que en un momento dado se encuentra con Adán, que está sentado junto con sus descendientes, o sea, toda la humanidad, dividido en 2 grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando mira a los que están sentados a la derecha sonríe, y cuando mira al grupo de seres humanos sentados a la izquierda se pone a llorar, y dice Ibn Barrayán que llora por aquellos que como él han sido engañados por el demonio, y este engaño permanece en ellos como una herencia, o sea, se va pasando genéticamente. No emplea el apelativo del original, pecado original, sino heredado, ¿no? Habla de herencia, wiraza, pero es justamente esa idea de que un pecado se va heredando de generación en generación, ¿no? Es también una alusión clara a la noción cristiana de pecado original que no se encuentra en otros autores sufíes, ¿no? Cuando se llega al punto de contradicción entre el texto coránico, el hadith, que es la tradición oral, y las fuentes cristianas, Ibn Barrayán bien hace una interpretación alegórica de lo que dice el Corán o el Evangelio o la Torá, o alude a el contexto social e histórico en el que se han ido revelando los diferentes textos, ¿no? Él nos dice que Dios diseña su revelación y la modifica de acuerdo a la gente y el momento histórico a la que está destinada, ¿no? que la va a recibir. Un comentarista convencional del Corán
diría por el principio de abrogación del Islam de las escrituras anteriores que si hay contradicción entre algo que diga un texto cristiano o judío y el Corán, es el Corán el que lleva la razón, ¿no? Porque hay aquí un principio básico en el Islam, que es que Muhammad asume y recoge las revelaciones anteriores, pero actualizándolas y corrigiéndolas, ¿no? Porque, bueno, según la teoría de la teología islámica, las revelaciones cristianas y judías se han ido desvirtuando con el paso del tiempo, se han conservado mal y se han interpretado erróneamente. Y, curiosamente, Ibn Barrayán no va por ahí cuando explica las contradicciones entre un texto musulmán y uno cristiano y un judío, sino que prefiere pensar que todas son válidas, lo que pasa es que están adaptadas al contexto histórico en el que se producen. Otra cuestión, y con esa termino con este autor, con Ibn Barrayán, es la de la inmanencia y la trascendencia divina, ¿no? En realidad ese es un tema clásico, al menos en el sufismo especulativo, si Dios es totalmente distinto de su creación o se parece, ¿no? Si a Dios se le puede conocer de alguna manera o se le puede identificar y relacionar con algún elemento de la creación, principalmente el ser humano, o si es totalmente incognoscible y está fuera de nuestra comprensión. Aquí Ibn Barrayán lo que hace es contraponer un texto cristiano y otro Corán, un texto del Génesis y otro del Corán, y dice, en la Biblia, en Génesis 1:26, dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Mientras que en el Corán, en 42:11, se afirma no hay nada como él o nada es igual a él, en 112:4 y 42:11. Por otra parte, en una tercera fuente nos dice, el profeta afirma en un hadith que Dios creó a Adán a su imagen. La conclusión a la que llega Ibn Barrayán es que todas esas afirmaciones son verdaderas. Y ya está. Todas estas contradicciones o contradicciones en apariencia son ciertas. Esta misma idea de que dos aspectos contrarios de la palabra de Dios se subsuman, ¿no? O no es que se anulen mutuamente, sino que se integran mutuamente, porque Dios es la unión de los contrarios, pues va a ser un tema clásico también, ¿no? En la literatura sufí. Sobre Ibn Arabi, el autor de la generación siguiente a Ibn Barrayán, Ibn Arabi, bueno, como sabéis, nació en Murcia, vivió en su juventud y su conversión al sufismo en Sevilla, y a partir de ahí, bueno, empezó a viajar por el norte de África y murió finalmente en Damasco. Es difícil resumir su pensamiento, porque fue un autor muy, muy prolífico, escribió como alrededor de 300 obras, de longitud muy dispar y sobre todo muy compleja, ¿no? Es difícil, no sé, resumir su pensamiento en 4 pinceladas, pero va en la línea de pensamiento de Ibn Masarra y Ibn Barrayán. De hecho, él estudió este comentario coránico en Túnez con otro maestro, y sigue en muchos aspectos pues, el pensamiento de Ibn Barrayán. Quizás se muestre incluso un paso más allá en la tolerancia, la visión tolerante de las demás creencias, ¿no? Seguramente el texto más conocido de Ibn Arabi, que seguro que muchos de ustedes lo conocen, es el del poema que está en su Intérprete de los Deseos, que dice: mi corazón se ha tornado capaz de adquirir todas las formas, rollos de la Torá, prado para gacela, convento para el monje, lo estoy citando un poco de memoria, templo para ídolos, o sea, todas las religiones, incluyendo las del paganismo, son asimiladas por el corazón del verdadero sufí, ¿no? Esa idea es importante, o sea, no es baladí que él utilice lo del corazón, el qalb, para decir que es su corazón el que es capaz de ir cambiando de forma
adoptando cada una de las creencias que han existido en el mundo a lo largo del tiempo, porque justamente lo que significa la raíz de corazón en árabe, y él continuamente juega con lo que significan las raíces en árabe de las palabras que utiliza, es invertir, ir invirtiendo o cambiando, ¿no? Sustituyendo una cosa por otra. Entonces, esto entronca directamente con su teoría del talwin, que es, bueno, literalmente significa coloración, pero es el cambio continuo que se produce a cada instante en la creación, ¿no? Porque Dios está a cada segundo creando, destruyendo y recreando el mundo. Entonces, el sufí que ha alcanzado el más alto nivel de realización espiritual es capaz de ser consciente de ese cambio continuo de creación y destrucción de la creación. Ese cambio constante que lo que provoca es, como él lo llama, perplejidad, ¿no? Pero a pesar de ser de quedarse perplejo ante esa visión, lejos de ser un defecto, la perplejidad es uno de los más altos grados de realización espiritual y de testimonio en el sufismo, ¿no? A mí me gusta más citar otros fragmentos suyos de Fusus al-Hikam, en el que, porque quizás sean menos conocidos, en el que habla también de la validez de todas las creencias. Nos dice, por ejemplo, guárdate de limitarte a una doctrina específica, rechazando todas las demás, y haz de ti mismo la materia prima para todas las formas de creencia. También dice, quien niega las demás creencias, niega la presencia de Dios en ellas y lo limita a la suya. Dice también, yo estoy, Dios, ¿no? Yo estoy en lo que mi siervo supone de mí. Es decir, existe una presencia real de Dios en cualquier tipo de creencia humana. De hecho, el término que utiliza aquí es i'tiqad, que es no solo creencia religiosa, porque en el poema que he citado hace un momento sí que emplea la palabra din, que significa religión, e imán, fe, pero en este caso habla de i'tiqad, que tiene un sentido más amplio de creer en una superstición, incluso cualquier tipo de creencia, de idea. Si cualquier persona cree que Dios está en la más dispar de las creencias o las ideas religiosas o supersticiosas, Dios efectivamente está ahí, ¿no? Y eso es una idea muy interesante que Ibn Arabi desarrolla mucho, ¿no? Y es que uno se hace la idea de Dios que puede, pero eso no invalida la presencia de Dios en esa idea. Y es bastante también transgresor. Está relacionada esta idea con su teoría de la respiración del misericordioso, ¿no? Que la desarrolla en el capítulo 198 de Futuhat. Él dice que la creación divina es producto de la respiración de Dios, ¿no? Existe un ritmo de expiración e inspiración en la creación y un discurso. O sea, todos los seres de la creación son parte del discurso de Dios. Por lo tanto, no hay uno menos válido que otro. No solo eso, sino que todos los discursos humanos, todas las palabras o las expresiones empleadas por los seres humanos son discursos divinos también. Con lo cual eso le da la base para validar todas las creencias y no dejar ninguna fuera o por debajo de otra. Él llega a decir que, dado que las criaturas están destinadas a adorar solo lo que pueden entender o lo que pueden llegar a creer, solo existen adoradores de ídolos, ¿no? Al fin y al cabo, porque todas las ideas de Dios que existen en todas las religiones las ha proyectado en cierto modo el ser humano, ¿no? Bueno, sobre Ibn Arabi podríamos hablar mucho, pero tampoco me quiero extender. Quizás después podamos desarrollar alguna de estas
de estas ideas o de las paradojas que implican también, porque me gustaría hablar un poco sobre el tercer autor, que es menos conocido que Ibn Arabi, que es Shushtari, este poeta de Guadix, que nos ha llegado su producción de Muwashahá y Cégeles, que eran la poesía estrófica, típicamente andalusí. Es un autor especulativo, a pesar de que pertenecía también a la escuela de Ash-Shadili, de Abu Median, que era también sevillano, otro maestro sufí, maestro también de Ibn Arabi. O sea, entronca en cierto modo con Ibn Arabi, pero es el autor de la poesía, además de la poesía para ser cantada, y del vino, de la taberna y de la embriaguez espiritual. Esto tiene una larga tradición en la poesía, no solo en la poesía mística musulmana, sino en general en la literatura árabe, ¿no? El género báquico, a pesar de la prohibición expresa del consumo de vino en el Corán, existe toda una tradición literaria de exaltación del vino, que fue utilizada por los autores sufíes como metáfora de la embriaguez mística, ¿no? Del rapto extático y del estar un poco totalmente fuera de uno mismo, con el sentido perdido totalmente, ¿no? Entonces, Shustari tiene esa presencia continua del vino y de la borrachera en su poesía, pero tiene también una cosa muy interesante, que es la presencia de lo cristiano, tanto de lugares de culto cristiano, aparecen campanarios, conventos, iglesias en su poesía, como de representantes de la jerarquía religiosa, curas, monjes, y él tiene un verso que se hizo bastante célebre por toda la polémica que durante siglos arrastró, que dice: «Te darán las llaves de la iglesia donde los monjes han pintado a Jesús», en referencia a los iconos y a la representación figurativa tan propia de la iglesia, sobre todo de la iglesia católica, ¿no? Claro, al decir esto, da un paso más, porque una cosa es hablar del vino, que tiene una tradición ya reconocida y más o menos permitida en la literatura, pero hablar ya de la representación figurativa de un profeta como es Jesús en el Islam, eso sí que ya tenía más peligro, ¿no? Como saben, el Islam no permite no es que no permita la representación figurativa en general, eso no es cierto, sí existe. Lo que pasa es que en el occidente islámico se desarrolló más otro tipo de decoración y de arte. Lo que no se permite es representar a Dios o a los profetas, bueno, incluso al profeta Muhammad en las miniaturas turcas y persas sí se le representa, pero utilizar eso como instrumento de adoración, ¿no? De veneración, como hacen los cristianos, ¿no? Entonces, aquí sí que toca directamente con ese pecado capital, diríamos, ¿no? De shirk, de asociación en el Islam, que provocó, como digo, la condena de este tipo de versos de Shustari por impiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se da a lo largo de la historia como una fetua y contrafetua, ¿no? Acerca sobre este verso concreto de Shustari, y vamos, nos llegamos al siglo XVIII, a Damasco, al autor Abdelghani al-Nabulusi, que era un ulema y miembro de una familia de ulemas y de jueces de Damasco importantísima, pero también maestro sufí, seguidor de la escuela de Ibn Arabi, defensor de Ibn Arabi, de los ataques que recibió posteriormente por parte de los alfaquíes, y también de Shustari. Entonces, Nabulusi explica que ese verso en el que se habla de las llaves de la iglesia donde los monjes han pintado a Jesús de una manera positiva, ¿no? Aludiendo a: vas a pasar a un grado más de conocimiento espiritual, vas a poder entrar a contemplar estas imágenes. Él dice que realmente
a lo que está aludiendo ese verso es a una tipología espiritual perfectamente reconocida dentro del sufismo, que es la crística. No diremos la cristiana, porque no son cristianos, son musulmanes, pero pertenecen o tienen como modelo de comportamiento y de carisma y de espiritualidad a Jesús, ¿no? Entonces dice, cuando Shustari dice te dará las llaves de la iglesia donde los monjes han pintado a Jesús, se está refiriendo a que te harán comprender las imágenes a través de las cuales se manifiesta la realidad divina en los espíritus. Declaran la trascendencia, los espíritus de los seres humanos, y declaran también la similitud, es decir, la inmanencia, ¿no? Lo que comentaba anteriormente cuando hacía referencia a esa convivencia o esa abolición de la paradoja entre trascendencia e inmanencia divina. Para Shustari, para Nabulusi, para Ibn Arabi, Dios es totalmente trascendente y Dios es totalmente inmanente. Se parece a su creación y no se parece a su creación. Como afirma Samuel Pagani, que ha estudiado este fragmento de Nabulusi comentando a Shustari, aquí lo que está haciendo el Damasceno es establecer una equivalencia entre la contemplación cristiana del icono y la contemplación que hace el musulmán de los versos coránicos que hablan de la inmanencia divina, ¿no? De que Dios puede tener una imagen o puede parecerse a su creación. Ibn Arabi ya había reflexionado sobre la posibilidad de atribuir una imagen a Dios o a un profeta, y uno de los textos más significativos al respecto está en el capítulo 36 de Futuhat, que es su obra magna, en la que aplica el adjetivo de crístico no solo a los discípulos históricos de Jesús, Aisawi, diríamos, no Masihi, que sería el término para cristiano, sino Aisawi, de Aisa, que es el término árabe para Jesús, no solo a los, como digo, discípulos históricos de Jesús, sino a los musulmanes contemporáneos de Ibn Arabi, que han existido siempre, que tienen un doble modelo de inspiración espiritual y que se adscriben a una doble revelación, la de Muhammad y la de Jesús, ¿no? Y él explica por qué este tipo de espirituales o de sufíes que tienen ese doble modelo tanto en Muhammad como en Jesús tienen tanta querencia por las imágenes, por el uso de imágenes. Dice, al haber nacido Jesús no de un padre humano, sino de un espíritu que adquiere una imagen, según el relato coránico, ¿no?, de la concepción de Jesús, a María se le aparece el Espíritu de Dios bajo la imagen de un joven formado, de un joven acabado, perfecto. La exégesis tradicional suele identificarlo con el ángel Gabriel, ¿no? Entonces no es exactamente equivalente a la noción de concepción cristiana de Jesús, pero es bastante cercana, ¿no? El Espíritu de Dios engendra en el seno de María a un ser humano que es Jesús. Entonces, ese hecho de que el Espíritu de Dios se aparezca con una forma humana, tamazu, ¿no?, dice tamazala, es lo que hace que en el cristianismo predomine y se legitimen las imágenes. Dice, los cristianos fabrican representaciones de la divinidad y se giran hacia ellas para adorarla. La ley de Muhammad, de Mahoma, con posterioridad, prohíbe la representación figurativa, pero al contener en sí misma también la ley de Jesús, prescribió adorar a Dios como si lo viéramos, ¿no? Esa cita no es del Corán, pero sí es del hadith, ¿no? Hay un hadith que dice, adora a Dios como si lo vieras, pues aunque tú no lo veas, Él te ve a ti. Entonces lo que está haciendo Ibn Arabi es coger como una tercera vía entre el uso de iconos y de imágenes que hacen los cristianos y la prohibición explícita de la adoración de imágenes que tiene el Islam. Argumenta por qué en el cristianismo es tan importante y es legítimo el uso de imágenes, y además se apoya en un hadith, que es la segunda fuente de ley islámica, para decir, ojo, que también Mahoma ha expresado en la ley oral esa necesidad o esa incluso obligatoriedad de adorar a Dios como si lo viera.
Entonces ese como si, ¿no? Ka'anna katarahu, le hace afirmar a Ibn Arabi que lo que hace el Islam es circunscribir la imaginalización o la transformación en icono de un concepto abstracto como es Dios al ámbito de la imaginación, del hayal. Dice, mientras tú no saques de tu imaginación esa imagen que tú le has querido dar a Dios, no estás cometiendo ningún tipo de pecado. Todas las tipologías espirituales crísticas dentro del sufismo pues van a tener unas cualidades propias, como van a ser una energía espiritual superior a otro tipo de tipologías que siguen, por ejemplo, a Moisés o a Hud o a Abraham, a todos los profetas que aparecen en el Corán. También cierto tipo de carismas relacionados con los milagros que obraba Jesús, de curar a los enfermos o resucitar a los muertos. Y se caracterizan por un modo de comportamiento, estos sufíes, donde en la misericordia hacia las criaturas, la dulzura y la bondad, que es también lo que el propio cristianismo suele, ¿no?, asociar a la figura de Jesús, pues lo que caracteriza esa clasificación, esa tipología de espirituales dentro del sufismo. Hay también toda una... hay obras enteras escritas sobre cuál es, ¿no?, la sabiduría propia de cada profeta. Esto está muy desarrollado por Ibn Arabi y por otros autores. Y existe también un tipo de conocimiento esotérico, de ciencia relacionada con esta línea crística, que sería dentro de la ciencia de las letras, que, bueno, por resumir un poco, la idea que tenemos de la Cábala, que quizás no es más familiar a todos que la ciencia de las letras en el sufismo, esa idea de que, dado que el texto de la revelación está escrito, en este caso en árabe, cada palabra y cada letra tiene un sentido trascendente, ¿no?, y mágico casi. Entonces nos dice que dentro del texto escrito del Corán, el imperativo divino de la creación, el sea, el fiat, ¿no?, divino de Dios, el kun en árabe, esas dos letras, la kaf y la nun, y esa palabra está relacionada con un tipo de sabiduría relacionada con Jesús, ¿no? Todo lo que tiene que ver con crear por medio de la palabra tiene que ver con Jesús y con este grupo de espirituales inspirados por la figura de Cristo. Ya para terminar, solo quería recoger un poco lo que había comentado al principio acerca de cómo los textos sufíes van todo ello un paso más allá de lo que nos puede decir la teología, el derecho, las crónicas acerca de qué son los cristianos o acerca de, mejor dicho, las creencias, la validez, la legitimidad de las creencias cristianas y judías, muy distintas, ¿no?, que nos da una imagen de lo que también era el Islam, porque el sufismo también es Islam, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y como al mismo tiempo en ningún momento abandonan los sufíes la idea de que finalmente Muhammad sí abroga o resume o sintetiza, confirma y anula todo lo anterior, ¿no? Por ahí no me he podido extender porque no dispongo de tanto tiempo y quizás es demasiado intrincado, pero cada vez que Ibn Barrayán o Ibn Arabi o Shustari hablan en términos elogiosos o comprensivos, tolerantes de ciertos dogmas cristianos que pueden ser un poco, ¿no?, chocantes para un musulmán suní, siempre de alguna manera retoman o recogen la idea de que realmente es en el Corán y en la revelación de Muhammad donde está la auténtica versión y la verdadera confirmación o no de lo que han dicho los profetas de religiones anteriores.
Y bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, abrimos un turno por si alguien quiere plantear alguna pregunta, algún comentario a la conferenciante. Un momento, porque están grabando para que se oiga. Mi pregunta es si este enfoque, esta visión del cristianismo, incluso del judaísmo, que ha dado de los pensadores sufíes, hasta qué punto podemos encontrarla, aunque sea de manera excepcional, en otras corrientes de la doctrina, del pensamiento islámico en general. Y te lo pregunto a alguien que es bastante poco conocedor de lo tema. Muchas gracias por la pregunta. A mí la corriente que me viene a la cabeza, sobre todo cuando leía sobre Ibn Barrayán, el uso tan natural que tiene de la Biblia, creo que podemos encontrar ese tipo de acercamiento, de aceptación de fuentes cristianas en el chiismo. Tampoco en cualquier tipo de chiismo, como saben, es la segunda gran rama del Islam, que es mayoritaria en Irán y en Irak, casi, ¿no? Está ahí como al 50% con los suníes. Dentro de la subrama del ismailismo, que es la corriente un poco más esotérica, filosófico, neoplatónica, también es complejo definir el ismailismo, pero la obra más conocida del pensamiento ismailí es la enciclopedia, que tuvo muchísima influencia en Al-Ándalus y en todo el mundo árabe, entre suníes y chiíes, las epístolas de los hermanos de la pureza, hacen ese tipo de reflexiones y de adopción de textos y de ideas cristianas, y también otros autores sufíes persas como Dailami, sufíes chiíes como Kirmani, pero seguramente sea entre los chiíes, entre los que encontramos ese tipo de manera más abierta, vamos a decir, de recibir las doctrinas y los textos cristianos, diría yo. Bueno, mi pregunta va en el contexto sufí, hablando sobre Ibn Barrayán. Bueno, que a mí personalmente me sorprende su interpretación del hadith sobre el Isra al-Ma'raj, cuando habla sobre el profeta cuando llora por el destino de la gente que ha pecado, pero por herencia. Esa interpretación, ¿cómo la presenta siendo sufí? Y sobre todo porque sitúa, eleva el hadith y lo sitúa en un mismo nivel que el Corán, porque no, a mí eso me contradice con el concepto del libre albedrío, que es muy defendido por los sufíes, los grandes, empezando por el Basri, y bueno, con esos grandes sufíes como Attilá, Jalaluddin Rumi, Tabrizi, todos han defendido ese concepto de que el ser humano es libre de elegir, de seguir su línea personal. Entonces, ¿no contradice eso con un gran concepto para los sufíes cuando Ibn Barrayán dice esto? Ese es otro de los grandes temas, como usted bien dice, la contradicción entre la predestinación y el libre albedrío. Desde los orígenes de la teología islámica siempre ha habido discusión en torno a ese tema. Si a Ibn Barrayán hay que situarlo entre los partidarios del libre albedrío o el mal llamado fatalismo o determinismo, habría que
situarlo más bien precisamente en el determinismo, ¿no? En que todo está ya predestinado por Dios y por eso encaja bien lo del pecado heredado en su manera de ver la creación humana, ¿no? Y la existencia en general, la creación, ¿no? Como todo está ya abocado a un final y de alguna manera predestinado. Como no tengo delante el texto de el Idah al-Hikmah, pero le voy a remitir a la persona que yo creo que es la única persona que lo ha estudiado a día de hoy, que es Kasevit, con W. Tiene algunos fragmentos traducidos, tiene justamente ese, por supuesto la edición árabe y la traducción de esta idea que Ibn Barrayán tampoco la desarrolla, que es el problema, que el estilo del tafsir de Ibn Barrayán es muy, muy fragmentario porque parece que fueron los apuntes que tomaban sus discípulos. Entonces saltaba de un tema a otro y no llegaba a desarrollar mucho una cosa. Entonces dejaba un poco apuntado esto del wiraza, ¿no? Que lo podemos conectar con la idea de pecado original, pero no de pecado heredado, pero claro, no lo desarrolla mucho. Entonces, claro, ahí hay un trabajo que hacer de leer la obra completa y conectar un fragmento por aquí, otro fragmento por allí, pero ciertamente lo que plantea es que es muy difícil de resolver, ¿no? Dónde empieza y termina el libre albedrío y la determinación humana. Divina. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta realmente viene a partir del hecho de que Ibn Arabi parece decir que en última instancia todas las religiones tienen validez, es cierto. Pero creo que usted al final de la charla daba a entender que en última instancia el Islam prevalece, ¿no? Como que es la religión más verdadera de todas. Entonces no sé si él ofrece algún comentario a esta aparente contradicción, a esta aparente vacío, o si sus intérpretes han pronunciado al respecto, ¿no? Porque al mismo tiempo que es verdad que parece que todas son válidas, pero en última instancia el Islam no es válida, ¿no? Sí, él alude mucho, no sé si tengo por aquí, él desarrolla sobre todo en Futuhat. Lo que pasa es que, claro, Futuhat es inmensa, porque son 560 capítulos, y me gustaría darle algo más concreto, pero es en esa obra donde se expone de manera más especulativa y más clara, a mi entender, todas estas cuestiones dogmáticas, al fin y al cabo. Él habla mucho, por ejemplo, del hadith de la fitra, que dice que todos los seres humanos nacen con la misma fitra. Esto de la fitra es la religión innata, pero son sus padres los que hacen de ese niño un mazdeísta, un cristiano o un judío. Entonces, ¿qué pasa? Los comentaristas clásicos y los teólogos del Islam siempre han dicho que la fitra, cuando no se dice Islam en ese hadith, se dice fitra, pero que se está refiriendo al Islam, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí dice Ibn Arabi, bueno, el Islam u otro tipo o qué grado de reconocimiento, es que claro, no a qué religión, porque si hablamos en términos de religión es el Islam, pero esa fitra realmente es que lo deja un poco. Él en ningún momento deja de ser un musulmán suní y de la escuela maliquí, además. Pero sí que se muestra muy ambivalente cuando dice que los sufíes, los arifún, los gnósticos, han alcanzado ya un conocimiento en el que se han dado cuenta de que todas las religiones son válidas, pero se han dado cuenta pasando ya por un recorrido muy largo en el que el Islam es su base, su ritual cotidiano y su creencia fundamental. Entonces, es que es muy difícil resolver eso porque continuamente se está moviendo en esa paradoja. Y es muy interesante porque recientemente hay una especie de corriente
una corriente revisionista en los estudios acerca de Ibn Arabi, que dice que esto que yo he citado de Fusus al-Hikam, que dice que todas, ¿no?, que no te limites a una única creencia, sino que las adquieras o las interiorices todas, es una mala interpretación que vienen haciendo todos los estudiosos de Ibn Arabi, tanto árabes como europeos, y que en ningún momento con el término i'tiqad se está refiriendo a una creencia religiosa, sino en general a una idea, a una creencia. Pero como no usa el término religión, entonces también hay quien dice que en ningún momento Ibn Arabi habla de eso. Que si le interesa la referencia, Lipton es el autor que está un poco echando por tierra lo que se viene afirmando acerca de la tolerancia, ¿no?, de Ibn Arabi hacia las demás religiones. Es un libro y se llama Rethinking Ibn Arabi, repensando Ibn Arabi. En mi opinión es demasiado revisionista y deja, es verdad que se va muy a lo que significa en árabe cada raíz, y en el caso de i'tiqad puede estar en lo cierto, pero es verdad que tiene otros textos en los que habla directamente de imán, fe, y de din, religión, y ahí es más difícil de sostener ese argumento, pero me parece importante tener en cuenta esa visión también. Bien, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que vamos a dar por terminada la sesión, que ha sido muy interesante, ¿no?, esta alteridad como confluencia y como aceptación, ¿no?, un poco el compendio de todas las creencias, que otra visión de la alteridad que es distinta a veces de lo que tenemos entendido como más confrontación, ¿no? No siempre la alteridad tiene que pasar como confrontación. Muchísimas gracias, María Gracia López Enguite, por habernos acompañado esta tarde. Es un placer escucharte y aprender de ti, y bueno, en el futuro seguiremos en contacto contigo para otras cuestiones similares. Y también muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y bueno, les invito a la próxima conferencia, que tendrá lugar el próximo lunes, día 16, a la misma hora, a las 7:30, donde vendrá Eva Lapiedra, de la Universidad de Alicante, y hablará de un tema quizás más histórico, sobre los cristianos en el imaginario andalusí, estereotipos de vecindad y de frontera. Pues será el lunes, como digo, a las 7:30 en esta misma sala. Hasta entonces, buenas tardes.